Bueno, y el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales va a ser votado finalmente en octubre por la sala de la Cámara de Diputados. Aún existen algunos reparos respecto de la iniciativa, entre ellos el expresado por el ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, quien aseguró que la capacidad predictiva de los analistas sobre la evolución de los mercados de trabajo es más bien precaria. Así es, bueno, justamente queremos profundizar en esta mirada y nos acompaña justamente en el estudio Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá con Gracias por acompañarnos. Temas que están apasionantes. Economista, Buenos académico, días. director de... No, eso es nuevo. Ya. A ver, cuando hablamos del cambio de horario, cuando hablamos de esta reducción, en general es muy popular. Yo no conozco a nadie que haya dicho todavía si uno es un trabajador y le pregunta, ¿le gustaría que se redujera la jornada? Sí. ¿Cuándo? ¿Y cuándo viene? Y lo antes posible. Pero cuando hablamos también de las variables que tiene esta situación y esta discusión, tenemos que tomar en cuenta lo que es la productividad, que ha sido muy cuestionada, el escenario actual, la capacidad económica de nuestro país y el traslado o el transporte que ocupan las personas, el tiempo que ocupan para poder llegar a su lugar de trabajo. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que hace usted? A ver, mira, yo pienso que yo tengo una experiencia que cuando yo fui ministro del Trabajo, fue en el periodo entre 2000 y 2005, hicimos una reducción de jornada. 48, de 48 a 45 horas. Esto se legisló en septiembre precisamente del año 2001. El día de la votación fue el día 11 de septiembre del 2001, que ustedes, no sé si recuerdan, fue el mismo día de las Torres Gemelas. Ese fue el día del cierre en el Senado. ¿Ya? Bueno, por eso tuvo menos discusión de la que se imaginaba, se habría probablemente aprobado cualquier cosa esa mañana. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Por un problema muy simple, porque Chile, siendo uno de los países más desarrollados de América Latina, tenía la jornada más larga de América Latina. Entonces se decidió tomar esta decisión, fue una moción parlamentaria, el gobierno de la época de Ricardo Lagos respaldó esta decisión, ¿ya? Dimos un plazo de 3 años para las empresas para que se pudiera hacer esta adaptación y no tuvo efectos sobre empleo, productividad y salarios. Probablemente hay un estudio que dice que tuvo un efecto pequeño sobre el salario, sobre productividad. El crecimiento de la productividad en Chile está muy determinado por muchos factores. Yo le voy a dar uno solo, por ejemplo. La calidad del mineral. La ley de mineral en Chile impacta muy decisivamente sobre la productividad. Es decir, somos como país más productivos si estamos operando, faenas mineras con mejor ley. ¿Ya? O sea, la minería determina mucho de la productividad. Pero te quiero decir, solo para dar una sola imagen de la dificultad que tiene medir productividad en este país. ¿Ya? Entonces, cuando se hace esta discusión ahora, yo quiero decir que también hay dos antecedentes. Y en esa oportunidad, tanto la oposición de la época ya no mostró ninguna simpatía por la iniciativa, pero lo apoyaron, esto fue resuelto unánime, ¿ya? Y el empresariado señaló también que iba a haber efectos negativos, etcétera, ninguno de los cuales ha podido ser verificado. Lo que yo quiero discutir aquí básicamente son dos cosas. Primero, que si uno toma dos estudios bien serios, uno de los cuales lo hizo el actual director de presupuesto, Rodrigo Cerda se llama, ¿ya? Se demuestra que en Chile en los últimos 50 años el país, en la medida que ha progresado, ha ido disminuyendo sistemáticamente su jornada laboral. Y por otro lado, si uno toma otro estudio de muy buena calidad que hizo Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central, del Centro de Estudios Públicos, indica que cuando los países de la OECD tenían este mismo nivel de desarrollo que tiene Chile, el mismo, ¿ya? Trabajaban menos horas, ¿ya? Marginalmente menos horas, pero trabajaban menos horas. ¿Qué quiere decir con esto? Que un cierto indicador de progreso es la reducción de la jornada de trabajo, ¿ya? Entonces, esto es un alegato que yo hago para decir que hay fundamentos para lo que presentó la diputada Vallejo y esto debería discutirse en su mérito. A partir de ahí, decir que esto requiere un análisis bien detallado porque esta reducción de 45 a 40 es una reducción severa, ¿ya? Es más importante que la que hicimos en cantidad de horas y, por supuesto, por definición también en porcentaje. Y me remite a mí a la idea de decir que aquí lo que debería hacerse es una posibilidad de construir una buena conversación. Algo ha dicho Mario Marcel. Mario Marcel nunca dijo que estaba en contra, a propósito. Dijo que esto había que discutirlo muy al detalle, donde miremos los eventuales impactos que esta medida puede tener si no tiene una gradualidad adecuada que permita que las empresas se puedan adaptar a ese nuevo escenario de menor reducción. Ricardo Solari, todo eso a nivel de discusión técnica, que ya vamos a profundizar en ella, pero antes un paréntesis, la cuestión si esto es o no es constitucional, porque aquí también se ha planteado que
prácticamente todas las leyes que aprueba el Congreso pueden tener impacto en las finanzas fiscales. Sí, mira, la discusión sobre constitucionalidad en el caso de mi experiencia no se dio porque nosotros respaldamos lo que fue una moción parlamentaria del senador Ruiz Di Giorgio. Los eventuales efectos sobre gasto público están determinados por el hecho de que si tú reduces el horario de trabajo de los trabajadores públicos y mantienes la misma cantidad de prestación de servicios, obviamente ahí va a haber que contratar horas adicionales, eso significa un gasto público. Hay ese impacto. Hay un segundo aspecto, estoy metiéndome en el tema de constitucionalidad que mencionaste. Es que incluso, perdón, lo ha planteado Patricio Zapata, digamos, que va a defender este proyecto que dice que incluso decretar un feriado también puede tener un impacto. Y eso no va a una constitucional. No, se estaba haciendo el listado de asuntos a partir de los cuales se puede hacer esta lectura de constitucionalidad. El primero, el gasto público. El segundo es que hay un efecto. La única referencia que tiene la Constitución a temas salariales es aquello que tiene que ver con el cálculo de la remuneración, que en el caso de Chile se aplica solo a una ley, que es la ley del salario mínimo. Eventualmente ahí podrá haber un efecto. Y el tercero, un efecto estrictamente que tiene que ver con la colegislatura, es decir, con quién define las urgencias, si lo hace el Ejecutivo o el Legislativo. Y lo tercero me parece absolutamente instrumental y muy discutible, y etcétera. Pero los otros dos temas también se pueden acotar. Uno puede decir, bueno, pero esta es una legislación que rige para los trabajadores del sector privado, o esta es una legislación que en su mérito tendrá que verse respecto a aquellos que tienen el salario mínimo. Yo creo que aquí no hay una discusión hoy día de constitucionalidad como la discusión central, sino que hay una discusión que tiene que ver con que si el país está o no está, digamos, capacitado para poder hacer esta reducción de jornada. Yo la considero necesaria, pero sin que uno niegue efectos digamos, eventuales en remuneraciones, eventuales en costos laborales, eventuales en otro tipo de efectos. Algo que decía Carolina, que me parece muy importante, es lo siguiente. Cuando nosotros discutimos los temas de jornada en el pasado, la discusión sobre los tiempos de traslado de los trabajadores era mucho menos relevante que hoy día. Hoy día se ha transformado en un asunto muy esencial de la calidad de vida de las familias, los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que en los grandes centros urbanos del país, que ya no es solo Santiago, sino que el Gran Valparaíso, Gran Concepción, en Temuco, en Puerto Montt, para nombrar Antofagasta, dedican una cantidad muy grande de las horas del día a desplazarse. Eso plantea el tema de la reducción de jornada también como un esfuerzo social o societal para mejorar también las oportunidades que tengan de vida familiar, convivencia, digamos, entretenimiento, posibilidad de vida deportiva, lo que uno quiera, ¿ya? Pero claramente cuando la gente le está dedicando de lunes a viernes, a veces mucha gente, millones de personas, 3 horas al día a desplazarse a su lugar de trabajo, es algo que hay que tener en consideración en esta discusión. Antes de seguir en el análisis de punto por punto, si es que llegara al Tribunal Constitucional, ¿cree usted que finalmente el presidente va a aplicar el veto? No, lo que pasa es que el veto es un momento posterior a la decisión del tribunal. Por eso, ¿ya? por eso. Si el presidente veta después de que se ha tramitado el proyecto completo en la Cámara, donde tiene, entiendo y tengo bastante evidencia de eso, mayoría para ser aprobado, y en el Senado, donde también tiene una amplia mayoría, a mí me parecería muy, muy complejo para la vida institucional del país que el presidente aplique un veto. Me parece muy difícil. Claro, pero también para la relación entre los poderes. Entonces, lo que me parece tan obvio y estuvo tan cerca de ocurrir, pero todavía no está perdida la oportunidad, es que aquí existe una conversación. El gobierno presentó en el Senado, el proyecto de las 40 horas estaba presentado en la Cámara, un proyecto que flexibilizaba la jornada de trabajo y la traducía en 180 horas al mes. Proyecto improvisado según varios. No, ese proyecto, el primero. El primero. Ese está en el Senado, ¿ya? Está otro proyecto en la Cámara. El ministro Monker anunció un proyecto que llevaba las 41 horas con flexibilidad. Yo creo que hay componentes en esa discusión y en ese debate, muchos de ellos puestos por el gobierno, que hacen que el tema de la jornada sea un tema necesario de discutir y quizás sea un campo importante de acuerdo. Disculpe, Ricardo, pero hay que cuestionar la seriedad de la discusión cuando se plantea el tema de los trabajadores de CONAF o el ejemplo de la Copa América. Bueno, cuando un ministro de Estado llega con ese nivel de ejemplos a una comisión formal yo estoy tratando de nadar contra esa corriente, es decir, apuntar a la posibilidad de que exista una conversación sustantiva, que tome el tema de jornada, que recoja los elementos
eventuales de posibilidades de organizar esta semana de un modo diverso, digamos, de acuerdo a distintas realidades de empresas, medianas, pequeñas, chicas. Yo creo que hay un espacio grande para meterle gradualidad, hay un espacio grande para conversar sobre, que digamos, eventuales ¿Pero de quién depende llegar a esa conversación cuando algunos en definitiva ven que esta es una conversación de blanco y negro? Déjame decir lo siguiente, yo creo que no hay nadie que piense que el gobierno en este tema ha tenido un buen desempeño. Pero tampoco me interesa ya insistir sobre eso, que hay una cierta unanimidad, ¿no? Si no es, y las voces más duras han sido voces empresariales, ¿ya? No, mi punto es que existe aquí un problema real, que es el de la jornada de trabajo asociado a los tiempos largos de traslado, donde hay una iniciativa parlamentaria que goza con un inmenso apoyo, obviamente con un inmenso apoyo, y que tiene que ser discutido en su mérito y tiene que ser resuelto, ojalá, en un buen acuerdo que involucre al conjunto del Parlamento y que esto no sea un punto de ruptura, porque no me imagino al presidente clausurando el debate legislativo. Si fuese usted el ministro del Trabajo en este momento y tuviese que aunar criterios, hacer una ensalada de las dos iniciativas que existen hoy, ¿qué rescataría del proyecto que está planteado de las 41 horas flexibles a la semana y del de 40? ¿Qué aspectos de cada uno rescataría? No, el de 41 no existe, ¿ya? No llegó nunca a presentarse. ¿Ya? Pero ¿y hay aspectos que usted dice que podrían ser? Yo leí la minuta técnica elaborada por el gobierno y hay una serie de estimaciones, algunas de las cuales me parecen muy discutibles, como que el proyecto está de la 41, que no conozco los detalles, aumenta la productividad en 17% en 5 años. Unas cosas que te diría, bueno, pago por ver, pero mira, ¿qué rescato? Rescato la intención original de la diputada Vallejo de poner el tema de la jornada sobre la mesa y su perseverancia en insistir en esto. Me parece valioso, independiente de su militancia política, que ha sido factor de cuestionamiento para algunos, me parece una pequeñez eso, porque en un mundo donde el sistema político está tan distante del interés de la gente, esta es una iniciativa que calza con eso. Claro, me van a decir, pero tenemos los temas de los costos laborales. Yo no ignoro ninguno de esos temas. No, pero ¿esa es la crítica que le haría? No, yo tengo yo creo que cuando tú reduces la jornada al mismo salario, el salario por hora aumenta, por definición. Es un aumento del costo laboral si es que tú tienes una operación eficiente. Si tu operación es ineficiente, claro, la reducción de jornada te va a permitir para ser más eficiente, más productivo. Pero es una transición que hay que hacer, ¿ya? Yo creo que hay que meterle gradualidad al proyecto con total certeza. Pienso que esto no se puede hacer de un día para otro. Hay que resolver temas como la imputación de la jornada de trabajo o no imputación a las jornadas de 40 horas. A mí me parece que meter la jornada meter la colación en la jornada tiene un problema práctico muy jodido, que es que el empleador va a estar intentando reducir ese tiempo de colación ya para que en su tiempo, digamos, que él financia, se haga la mayor cantidad de producción de bienes y servicios y va a generar una tensión laboral que a mí no me parece adecuada. ¿Y qué le diría a los pequeños empresarios que temen que se irían a la quiebra producto de esta reducción si se lleva a cabo? Yo creo que la idea de irse a la quiebra me parece un poco extrema, pero yo creo que esto hay que meterle por ahí gradualidad, y la gradualidad reduce el impacto, sobre la base que hay que volver al principio de lo que dije, que la evolución mundial de los países que progresan es ir reduciendo sus jornadas laborales y que Chile, en el momento que está económico, me refiero a su nivel de desarrollo, está trabajando más horas que los países del mismo nivel de desarrollo económico, tenían. Eso es ahora, todo esto debe, insisto, discutirse, ponerse todos los argumentos, terminarse con la batalla de guerrilla, tratar de evitar que por la vía de ir al tribunal sigamos deteriorando el clima institucional y político del país. Se amenazaba no solo con uno, sino con 17 proyectos. Yo creo que eso un poco es un exceso, empezamos a tener una cierta discusión respecto de qué sentido tiene tener un parlamento, qué sentido tiene legislar. Y en ese cuadro, ver entonces que se pueda construir una posición compartida. Si me permite, que hay un tercero, cuarto, quinto elemento, digamos, que es el tema externo. Y que varios han puesto sobre la mesa de cuándo es el momento de discutir una situación de esta naturaleza. Algunos dicen, no, nunca es bueno, porque cada vez que hay un buen momento, las circunstancias es otra, en fin, pero es un hecho evidente que hoy día hay un escenario de guerra comercial entre China y Estados Unidos, que hay un escenario sensible, que algunos hablan incluso de recesión o una nueva recesión a nivel global. Te interrumpo. ¿Cuándo es el momento de hecho de una conversación sobre
sobre escenarios internacionales y económicos. Y la tasa de desempleo en los Estados Unidos es la más baja de la historia. Es la más baja de la historia. Nunca había habido un desempleo tan bajo en Estados Unidos como el de ahora, ¿ya? Entonces estoy diciendo una cosa cuando se presentaba esto de que tenemos poca certeza en nuestras predicciones. A principios del año la economía chilena iba a crecer al 3,5. Estamos viendo si cerramos en torno a 2,3 en enero, hoy es septiembre, ojo. Y algunas predicciones que se hacen sobre mercados de trabajo se hacen para 5 años. O sea, ya se decía que el dólar iba a estar en torno a 660, estamos en 715 cerrando hoy día. O sea, lo que estoy diciendo es que nuestra capacidad predictiva hay que ser un poco menos arrogante cuando se hace una predicción. Y lo único que sabemos en Chile sobre el mercado de trabajo, lo único que sabemos es que cuando la economía crece se crean puestos de trabajo. Cuando la economía entra en recesión se destruyen puestos de trabajo. Esa es la realidad efectiva, ¿ya? Las regulaciones tienen su peso y tienen su importancia, pero lo que domina en Chile es el momento en el cual estamos en el ciclo económico. Cuando se hizo la reducción de jornada, cuando se votó la reducción de jornada en Chile, la situación económica del país era muy inferior y más deteriorada que la que hoy día. Había más desempleo, teníamos un problema serio con la expansión de los salarios reales y el consumo, teníamos grandes dificultades. ¿Y el factor externo no debiera ser tema entonces? Espérate, en su oportunidad. Cuando se implementó la medida años después, resulta que estábamos en la fase superior de la fase de crecimiento del ciclo económico, la economía estaba creando puestos de trabajo, había empezado a salir el sol sobre una economía que se enfrió mucho con la crisis asiática. El contexto externo siempre debe ser importante y debe ser esto algo también que nos lleve a pensar que las predicciones locales que hacemos están muy determinadas por los factores internacionales. Y eso es efectivamente así. La economía chilena sigue siendo una economía que resiente los ingresos fiscales y el crecimiento de la economía, el precio del cobre. Pero eso es así y era así hace 2 años atrás cuando se decía lo contrario. Entonces, ahora hay algunos elementos que han cambiado. Yo creo que, perdona, para cerrar con Mauricio, sí, yo creo que importa el contexto ¿Pero es el momento ahora de discutir esto? Yo creo que es una discusión, hay que introducirlo en la discusión para los efectos de otorgarle la gradualidad, la aplicación de medidas como esta. Y la gradualidad puede tener muchas fórmulas, tiempo, etapas en que se aplica, puede ser de muchas maneras, sí. Ahora, cuando estábamos hablando respecto de los aspectos que estamos viendo, hablamos de las proyecciones, hablamos del traslado, que es importante, el escenario internacional que mencionaba Mauricio, pero la tecnificación, y en este caso la minería, por ejemplo, de la productividad de una persona es muy importante. Sí. Pero cuando nos referimos a la cantidad de horas y la capacidad de producción y cuánta es la hora hombre, sí, pero es que son personas. Hay un tema cultural de por medio, hay un tema emocional. La calidad del trabajo se debería mejorar en nuestro país. Aduciendo a un artículo de CIPER Chile de hace un par de días en el cual habla de que la cantidad de licencias por enfermedades mentales aumentaron en un 53% entre el año 2013 y el año pasado. Con lo cual, el chileno no está motivado necesariamente para levantarse y ir a trabajar todos los días o para dar lo mejor de sí en su lugar de trabajo. Bueno, es un campo que no es de mi especialidad, ¿no? Pero va en la misma estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la sociedad chilena tiene que tener una discusión respecto de qué calidad de vida quiere darle a sus trabajadores. Un punto que quería hacer sobre automatización. Se habla mucho de los efectos negativos en la destrucción de empleos de la automatización. Se habla poco de los efectos positivos que tiene la automatización en la creación también de otros empleos, distintos empleos y la productividad. Cuando doy el dato de Estados Unidos es uno de los países que más procesos automatizados ha incorporado a su vida productiva y tiene una tasa de desempleo muy baja. Lo mismo Japón, ¿ya? Estoy hablando de 2 de las economías principales. Lo mismo Alemania. Es decir, pero claro, todo el mundo va a decir, no somos Estados Unidos, no somos Japón, no somos Alemania. ¿Qué es lo que nos diferencia? El sistema escolar, por sobre todo, y en segundo lugar, los sistemas de capacitación que permiten que los trabajadores adquieran nuevas habilidades, nuevas capacidades, y con eso se hagan más productivos, con eso reduzcan sus propias jornadas de trabajo, consigan mejores salarios. Es un campo inmenso por explorar. Yo creo que también es un campo de discusión paralela a este debate sobre jornadas de trabajo, junto como el que tú decías de salud mental, calidad de vida, y pertenencia al trabajo, calidad del trabajo, productividad, etcétera, que también tiene que ver con gestión de las propias empresas y con muchos otros factores. Casi como síntesis de la conversación, entendemos entonces que desde su punto de vista hay que conversar este tema, sí, hay que conversar el tema de la gradualidad. Sí, claro, también. Sí, pues. Pero es un tema, digamos... Y ambas cosas deben ser parte de una conversación
que intente ser constructiva, que intente recoger argumentos de las partes. Por ejemplo, lo que aquí se hablaba, que me parece muy bien que han puesto ustedes, los temas de salud mental, los temas de transporte, de traslado, etcétera, y que no reduzca esto simplemente a una lógica, digamos, de buenos y malos, porque esa cuestión, al final, cuando uno toma temas como este y se da cuenta que los países que progresan reducen su jornada laboral porque los trabajadores son más productivos, hay una doble vinculación de regulaciones con sistemas escolares de capacitación que hacen que esto funcione de esa manera. Muy bien, pues Ricardo Solari, muchísimas gracias de nuevo por habernos la invitación. acompañado acá. Buenos días.